darte gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ahora te queremos pedir bendición por Andrés para que en la meditación de la palabra pues podamos ser edificados, Señor, y encontrar también consuelo en ella y bendición en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Famoso. ¿Hola? Sí. El cable está enrollado a mis pies. Entonces, hoy lo tengo. Quizás mejor que los de sonido lo toquen. Ahí, ya está. Sí, a ver. Y ahora me quedaré quieto absolutamente. Podéis abrir vuestras Biblias a Isaías capítulo 1 y primeros versículos del 2, sea en formato digital o impreso. Pero ya mientras lo vais buscando, os hago una pregunta. ¿Cómo sería la Granollers ideal? Veo alguno. Podéis aplicarlo a Mollet o a donde viváis, La Garriga, Cardedeu, no importa. ¿Cómo sería la Granollers ideal? ¿Más verde? ¿Más sostenible? ¿Más acogedora? ¿Más limpia? ¿Más justa? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la Granollers ideal? Cuando Marcos me pidió que buscara un pasaje, porque teníamos este domingo entre la serie de misión y antes de pasar a otros temas en el verano, pensé en este pasaje, en Isaías 1 y 2, porque me lo propusieron en nuestra iglesia hermana que se reúne en Calle Verdi, en Barcelona, hace unos meses, y me sorprendió la invitación de predicar sobre Isaías 1 y los primeros 5 versículos del capítulo 2, hasta que me puse a estudiarlo, buscando qué se repetía, por qué habían juntado estas dos partes. Y para cierta sorpresa mía, encontré que lo que se repetía era la ciudad. Ahora lo vamos a leer juntos. Si queréis ponerlo en la pantalla en la versión... bueno, no importa, creo que ya veo que tenéis una versión preparada. Pero fijaros, Isaías es uno de solo 2 profetas en la Biblia, juntamente con Miqueas, que se dirige no solo a Israel como nación, sino que concretamente dice que se dirige a la ciudad, literalmente de Jerusalén. O también vamos a encontrar que una y otra vez en este pasaje sale su nombre poético, podríamos decir, Sión. Se le describe como una ciudad fiel, apodos bastante bonitas, ciudad de justicia. También se le dan nombres muy insultantes, ciudad prostituta. Se le contrasta con la ciudad de Sodoma. Entonces, curiosamente, no habría dicho de antemano que este era el hilo conductor. Pero vamos entonces a leer cómo sería la Jerusalén ideal o la Granollers ideal. Porque en el capítulo 1 y 2 de Isaías, el primer mensaje que Isaías trae en su contexto, cuando era un momento crítico en la nación, cuando el imperio asirio empieza a ser el poder dominante en el Medio Oriente y los reyes de la pequeña Judá tienen que decidir cómo van a reaccionar. ¿Van a vivir como los otros reinos o fiarse de Dios? Y en su primer mensaje, Isaías les hace reflexionar sobre la vida en la ciudad, cómo es y cómo podría ser. Una crítica a la ciudad actual y una proyección maravillosa de lo que podría ser la ciudad ideal. Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, escucha, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo,
Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en rebelaros. Toda cabeza está dolorida, todo corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son incendiadas, vuestro suelo es devorado por extraños ante vuestra misma presencia y es desolado como cuando es destruido por extraños. La hija de Sión ha quedado como una cabaña en una viña, como una choza en un melonar, como una ciudad sitiada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Escuchad la palabra de Jehová, oh gobernantes de Sodoma, escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. Dice Jehová, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del sebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteéis mis atrios? No traigáis más ofrendas. ¿Esto lo esperabais encontrar en la Biblia? No traigáis más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, seréis consumidos por la espada, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? Estaba llena de derecho y en ella habitaba la justicia, pero ahora la habitan homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está adulterado con agua, tus magistrados son rebeldes, compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno, va tras las recompensas, no defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tus escorias como con lejía, quitaré toda tu impureza y luego restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, y después serás llamada ciudad de justicia, urbe fiel. Sión será redimida con el derecho y sus arrepentidos con justicia. Saltemos al capítulo 2, versículo 1. La palabra que Isaías, hijo de Amoz, recibió en visión con respecto a Judá y a Jerusalén. Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Pues si pones en la pantalla el pequeño PowerPoint, esta pregunta de cómo sería la ciudad ideal, cómo sería la Granollers ideal, ¿qué nos esperaríamos que fuera la contestación de Dios? Desde la perspectiva de Dios, ¿cómo sería la ciudad ideal? Creo que mucha gente enseguida empieza a pensar en términos religiosos. Pero lo primero que quiero destacar para vosotros en este pasaje, ya lo veis todo. Bueno, venga, pues me pones la primera en todo caso, Joel, pero ya veis por dónde vamos. Lo curioso en este pasaje es que la ciudad ideal desde la visión de Dios no es una ciudad más religiosa. Fijaros en ese párrafo que empieza en el versículo 10. Dios está harto de la religión. Dicen, no quiero ofrendas, no quiero sacrificios. Hay un lenguaje muy fuerte, estoy harto. ¿Por qué? Hay tres críticas muy fuertes de la religión en este pasaje. En primer lugar, muchas veces la religión convive con la violencia, incluso lo promueve. El autor Christopher Hitchens, en su libro Dios no es bueno, alegato contra la religión lo envenena todo. En el segundo capítulo él dice esto: la religión no es diferente al racismo. Ha sido un multiplicador enorme de rencillas y de odios tribales. Y en un capítulo él nombra una serie de ciudades que curiosamente todas empiezan por la letra B: Belfast, Bagdad, Beirut, Bombay, Belgrado, para ilustrar la violencia que se ha cometido en los últimos años entre protestantes y católicos, y entre católicos y protestantes, entre hindúes y musulmanes, y entre budistas y musulmanes, y entre musulmanes y cristianos. Y da igual. Y encima solo con la letra B. Puedo dar la vuelta al mundo y ilustrar la violencia que engendra la religión. Cogemos otro libro, escrito por Tim Keller, La razón de Dios, y nos encontramos que está de acuerdo. Que sí, que la religión incita a la violencia. ¿Por qué? Porque una cosa es una diferencia étnica o una diferencia de nacionalidad, pero si yo a este le doy un tono religioso, esa diferencia la interpreto según ahora, tú eres diferente porque tú eres malo, o al menos no tan bueno como yo. Y por lo tanto, tenemos que actuar contra ti para enseñarte, acaso obligarte a ser mejor, entendamos, más como nosotros. ¿Por qué Tim Keller resulta que está de acuerdo con Christopher Hitchens? Uno escribiendo desde una postura totalmente atea y el otro escribiendo desde una postura cristiana. Porque Keller está reflejando Isaías 1. La postura de la oración en el Antiguo Testamento era levantar las manos. Curiosamente, por cierto, encontraréis solamente 2 o 3 veces que va asociado a la alabanza, la mayoría de las veces asociado a la oración. Dice, cuando levantáis vuestras manos, en el versículo 15, ¿qué veo en vuestras manos? Sangre. No vengáis a pedirme nada cuando vuestras manos están manchadas de sangre. Creo que Hitchens y otros escritores se sorprenderían para descubrir que los primeros en criticar la religión con este punto no empezaron con el siglo de la Ilustración. Aquí lo tenemos 2500 años antes. Segunda crítica a la religión es que no se preocupa por la injusticia social. Versículos 16 y 17. No defendéis al huérfano, no amparáis a la viuda. Y los que son magistrados buscan el soborno, en el versículo 23, más abajo.
Muchas veces la religión, en determinado momento histórico, surge como protesta, pero poco a poco, con el paso del tiempo, se va poniendo del lado de los ricos y en contra de los pobres. Y a título individual y personal, una persona religiosa muchas veces puede ser a la vez la persona más insolidaria del mundo. Tercera crítica a la religión, que muchas veces es totalmente hipócrita. Aquí la ciudad de Jerusalén se autoconsuela, bueno, al menos no somos como Sodoma y Gomorra. Ellos sí que son los malos. Y normalmente la lista de pecados desde la visión religiosa tiene arriba de todo en la lista cuestiones de ética sexual. Estos sí que son pecados graves, pero lo que hacemos nosotros, la codicia, la envidia, la malicia, el copiar o plagiar, el descontentamiento, la crítica, resulta que estas cosas, la verdad es que no son serias. Lo que hacen ellos, sí. Bueno, Dios se dirige a ellos con mucha ironía y les llama, pues, gobernantes de Sodoma, aunque son los de Jerusalén. Pero en segundo lugar, no significa que la Granollers ideal desde la óptica de Dios fuera una ciudad más secular, porque esta es la gran ironía. Cuando pasamos de la cosmovisión religiosa a la secular y preguntamos ¿qué es una buena persona?, la lista de lo que se considera bueno y malo cambia, pero las reglas del juego no. Lo bueno ahora es cuidar el medio ambiente, ser tolerantes, lo malo ahora es juzgar, condenar a los demás, pero sigue habiendo un listado de valores, de comportamientos buenos y malos. Igual estemos dispuestos a reconocer que solo es nuestra lista, pero la lista existe. La lista existe y hay personas buenas y personas malas, personas que se comportan bien desde nuestra perspectiva y personas que se comportan mal. ¿Y cómo la persona que se comporta mal tendría que convertirse en una persona que se comporte bien? Educándola y por esfuerzo propio humano. Tú deberías ser mejor. Esto, curiosamente, es legalismo puro. Secular. Es curioso porque las personas seculares piensan de forma totalmente opuesta a lo religioso. No, piensan exactamente igual. Lo único que ha cambiado es la lista, pero el modus operandi es exactamente igual. Hay una lista de comportamientos y actitudes buenas y una lista de comportamientos y actitudes malas, y para pasar de lo uno a lo otro te tienes que esforzar. Legalismo puro y duro. Lo que encontramos en la Biblia es algo enteramente diferente. La Biblia nos dice que alguien nos está hablando. Alguien nos está diciendo que la religión no es la solución, que no puede cambiar nada, pero también diciéndonos que no es racional mantener contra toda la evidencia de que Dios no está ahí. Y es como Isaías, o siendo vocero de Dios, convoca un tribunal en esos primeros versículos y cita como testigos al cielo y a la tierra. El medio ambiente nos dice que algo va mal. En segundo lugar, nos lo dice nuestro ADN. Todos hemos sido niños, dice Dios, creé hijos, todos hemos sido niños y todos hemos hecho las preguntas de los niños. ¿De dónde vengo? Os voy a enseñar algo. Los niños no vienen de París. ¿Sí? ¿Todavía pensabas que venían con las cigüeñas? Pues no. Nacen de un padre y de una madre. Es verdad, vivimos en tiempos cuando podemos, en laboratorios y de muchas maneras, aportar a ese proceso, pero sigue habiendo un ADN. Antes de que yo existiera, antes de que tú existieras, habían otros de quienes tú has recibido tu vida. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer esto? Los niños lo saben. ¿De dónde vengo? Pero nosotros vivimos como si nos hubiésemos autocreado. Los animales pueden reconocer a su dueño. Reconocen su autoridad, reconocen su voz. El asno reconoce dónde está el pesebre. Sabe que su dueño le va a dar de comer.
pero los seres humanos tememos reconocer la autoridad de Dios. Es verdad que habrían animales que si pudieran hablar nos dirían que tienen un dueño muy malo, muy cruel. Pero ¿de dónde tenemos esta imagen falsa de un Dios cruel? De un Dios malo. De un Dios que no quiere darte lo que es bueno para ti. De un Dios aguafiestas, el Dios de la religión. ¿De dónde tienes esa idea tan negativa de Dios? Porque no se corresponde con el Dios vivo que la Biblia revela. ¿Te ha tratado así? ¿No ves que te ha dado la vida, que te ha dado tu familia, que te ha dado tu trabajo, que te ha dado tus dones? Te ha dado todo. No solamente nos lo dice el medio ambiente, nos lo dice nuestro propio ADN, nos lo dice la pandemia, porque en el versículo 5 y el 6 nos pinta un cuadro de la nación como dolida, de la planta de los pies hasta la cabeza. Traigámoslo a nuestro entorno. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Una cosa que aprendemos es que somos mortales, que no controlamos, que nuestra vida y nuestra muerte está en manos de Dios y que no sabemos cuánto tiempo tendremos. Yo no digo que una persona que enferme esté recibiendo el castigo de Dios. Ojo, no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero la Biblia sí que nos dice que las pandemias, como todas las enfermedades, como todos los males, nos vienen a causa y consecuencia de nuestra rebeldía global inicial. Desde que le volvimos la espalda a Dios, las cosas no funcionan. Nos lo dice la economía. Nos dice que no es lógico vivir de espaldas a Dios. En ese tiempo el profeta les dice, mirad los campos. Vuestra tierra lo devoran los extraños. Se os ha quedado la ciudad como choza en un melonar. Es verdad que vivían en un momento concreto de la historia cuando Dios usaba la economía de forma muy directa y permitía una hambruna cuando iban mal o venían ejércitos enemigos, como parece que hace alusión aquí, y cuando obedecían a Dios, pues eso no ocurría, vivían en paz y había pues buenas cosechas. Y es verdad, era un momento histórico diferente. Ahora no hay esa vinculación directa. Pero no obstante, como norma general, sigue siendo cierto lo que dice en Hebreos 14:34. La justicia engrandece a la nación. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, hay más corrupción. El sistema judicial no funciona y la economía se resiente, como viene reflejado en el versículo 23. ¿Por qué sube la economía de países como Corea del Sur, Singapur, incluso de China? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? China tiene un gobierno totalmente autoritario en lo político, ¿verdad? Persiguen a los creyentes, pero ¿sabéis que hay provincias en China donde el índice de creyentes evangélicos se dice que roza el 33%? Todo, estadística seria, ¿eh? En lo económico, en la economía china ensalzan valores como cuáles: trabajar con diligencia, respeto a las autoridades, la solidaridad unos con otros. La economía nos lo está diciendo. No es lógico vivir como si Dios no estuviera presente. Nos lo dice la vida misma, nuestro ADN, nuestro corazón, nos lo dice la pandemia, nos lo dice la economía. La Granollers ideal no será una Granollers con valores más seculares y humanistas. Una Granollers más secular, sin Dios, sería una ciudad sin esperanza de cambio. Lo que sí puede transformar una ciudad es el mensaje de un Dios que se acerca, que invita, que razona, que se remanga, que se ensucia las manos. Una Granollers mucho más atractiva. Porque cuando llegamos al capítulo 2, lo que está proyectado en la pantalla es una visión espectacular. Claro, es figurativo, la ciudad elevada en alto, el monte más grande de toda la tierra y de todas las etnias y de todos los pueblos van acercándose, atraídos como hacia un gran imán
hacia una gran luz en la oscuridad. Y además, reconciliados unos con otros, dejan de hacerse las guerras, dejan las armas. Una utopía, ¿no? Vivimos en un mundo actualmente azotado por guerras. La que nos llega a nuestras noticias, la de Ucrania, pero hay muchas más. ¿Cómo podemos llegar de donde estábamos al comienzo del capítulo 1 a ese capítulo 2? Tienen que ocurrir ciertas cosas. Hay que solucionar dos problemas. Uno, el problema horizontal, la enemistad de unos pueblos con otros, de unas personas con otras. Pero esto resulta que es solo síntoma de una enemistad más profunda, una enemistad no resuelta con Dios. Las personas tienen que reconciliarse con Dios. Pero es maravilloso el versículo 18. Venid, dice el Señor, razonemos juntos. Siéntate. Hablemos. Cuéntame tu versión. Vamos a realmente pensar lo que esto significa, que el Dios del universo tiene tiempo para sentarse contigo. Dice, cuéntame tu versión. Vivimos como si fuéramos autónomos con un listado de llamadas perdidas del banco. No lo cojo, no lo cojo, no lo cojo, no voy, esto serán malas noticias. Y cuando por fin voy, llevamos un mes intentando dar contigo para decirte que tu socio o no sé quién te ha hecho un ingreso que ha saldado todas tus deudas. Y además tienes un crédito que te está esperando que lo inviertas y llevas un mes ahí que no hay quien dé contigo. Tenemos llamadas perdidas, de esa persona que le traté mal. Lo que me dirá. Cuando por fin te atreves a coger el teléfono, te está invitando a cenar. Y dices, bueno, mira, yo sé que, mira lo que te dije, mira, olvídalo, ya está perdonado, yo quiero que vengas a cenar. Pero tenemos temor, no queremos coger el móvil, no queremos hablar con Dios, aunque lo que Él promete en este pasaje dice, te limpiaré con lejía por mucho que estés manchado por lo que ha ocurrido en tu vida, lo que has hecho, yo soy capaz de limpiarte, te restauraré, otro verbo que viene en este pasaje, aunque como un cristal bonito que has dejado caer y se ha hecho 1000 añicos, yo soy capaz de restaurarlo, yo te redimiré. Pagaré un precio muy alto por ti. En el Antiguo Testamento esto todavía no se entendía del todo. El sistema de sacrificios tenía la intención de escenificarlo. Un animal inocente tenía que morir para que ellos pudieran vivir. Pero llegaría el día cuando Dios vendría Él mismo a la tierra, viviría nuestra vida, moriría nuestra muerte como hemos escenificado, vertiendo vino, simbolizando la sangre de Cristo, muriendo la muerte que debíamos morir nosotros, saldando nuestra deuda en la cruz. El capítulo 2 empieza diciendo en los últimos días. En el Nuevo Testamento esta frase se aplica al último gran capítulo de la historia de Dios, que empezó con Jesús. Y Dios te invita a aceptar lo que Él ha hecho por ti. Decirle, por favor, paga mi deuda. Porque solo hay dos opciones, o decir, yo no le debo nada a Dios, o, gracias, por favor, paga la deuda por mí. ¿Por qué no queremos que Dios esté en el centro de nuestra vida? Dos posibilidades. Uno es que nos hemos vuelto negacionistas. La Biblia nos dice que nuestra enfermedad es seria. Y no lo queremos escuchar. Contra toda la evidencia, negamos. No queremos aceptarlo. Otra posibilidad es que nos hemos vuelto tan republicanos que votaríamos por el Brexit. Me explico. La república independiente de mi vida, la soberanía en esa república no la comparto con nadie. Esto fue el Brexit. Recobrar la soberanía nuestra, ¿no?
Yo no estoy dispuesto a que Dios gobierne en mi vida, aunque Dios, el Dios vivo y verdadero, es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, es un Dios de paz, es un Dios de esperanza, es un Dios bello, pero tú no quieres que gobierne en tu vida. Si somos honestos, no queremos que Dios sea como realmente es. Esto es feo. No quisiéramos que a Dios le importara tanto el tema del pecado. Quisiéramos poder llegar a un acuerdo con Él, que nos vea como medio buenos al menos, a nosotros y a otras personas. Pero aceptar el mensaje de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, libera un poder gozoso y transformador y hace de magistrados injustos, magistrados justos, de personas insolidarias, ahora personas que bendicen a los demás, personas que tenían una lengua, ahora bendicen a otros, y personas enfrentadas, reconciliadas. A mí me encantan, algunos coleccionan sellos, ya no se encuentran, ¿no? Pero ¿qué es un sello? Bueno, esto es porque la edad que yo tengo. Yo colecciono historias de reconciliación. Lo malo es que, como yo predico aquí con cierta periodicidad, tengo que buscarme siempre nuevas, ¿no? Porque ya me habéis escuchado las que conozco. Yo no conocía la historia de este hombre, Stephen Lungu. Lo encontré esta semana en Internet. Aparentemente se le decía el Billy Graham africano. Murió de COVID hace pocos meses en la pandemia. Una historia muy interesante. Empezó la vida, su madre con 13 años fue obligada a casarse con un hombre 37 años más mayor que ella. Uy, en el plano no se ve bien, pero esto es en el país de Zimbabue. Al año y medio nació él. Iba creciendo viendo cómo su padre maltrataba a su madre. En un momento determinado intentó intervenir para prevenirlo, no pudo lograrlo. El padre le echó. La madre, poco tiempo después, tampoco quiso saber nada de él. A los 10 años estaba durmiendo bajo un puente. Para los 12 era cabecilla de una pandilla y a los 15 años él adhirió su pandilla, que él llamaba Las Sombras, lo adhirió al movimiento marxista de liberación en su país. Sabréis quizás que era un país donde había una minoría blanca que realmente tenía un régimen muy terrible en contra de la mayoría negra y había una lucha muy, muy tremenda. Él escuchó de sus compañeros de movimiento que la religión cristiana la habían traído a su país los blancos y él sacó la conclusión de ahí estaba la raíz, ahí estaba el problema. Y entonces él fue. Se estaba celebrando unas jornadas especiales, había una gran carpa, y él fue cargado de cócteles Molotov, bombas de estas de gasolina, para echarlas en medio de toda la gente, para matar a los que pudiera y hacer una estampida para que murieran otros en la huida. Pero cuando se iba acercando a esa carpa, él escuchó que una chica joven estaba dando su testimonio, estaba contando su historia de cómo Dios había tocado su vida, y se quedó escuchando. Y después vino el predicador, y el predicador, entre otros textos, esa noche citó un versículo de Salmos que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios me acogerá. Y había sido la experiencia del propio predicador que estaba predicando, y se sintió atravesado. Y esa noche, en vez de él llevar la muerte a muchas personas, llegó la vida a la vida de este joven. Al día siguiente, con sus 15 años, empezó él dice, su carrera de evangelista. En el autobús se puso a predicar y ese día se convirtieron 5 en el autobús. Y parece ser que después se movió por muchos países de África y el Señor le usó para que muchos conocieran al Señor. Pero yo encontré su historia en un evento donde estaba junto con este hombre, Keith Taylor. Este hombre era soldado profesional, también de Zimbabue, tan implicado en esa lucha contra la revolución negra que él, incluso después de cumplir con su tiempo en la mili, por decirlo así, fue mercenario
y en operaciones especiales. O sea, salía incluso del país para atacar las bases de los movimientos revolucionarios. Y en una de esas salidas, él fue alcanzado en las dos piernas y mientras estaba ahí desangrándose, se acordó de niño de haber escuchado la historia de Jesús cuando murió en la cruz. Dijo, lo último que dijo Jesús que fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él ahí en tierra pensaba que se moría. Y era lo único que él se acordaba de haber escuchado. Pero tuvo ese momento de dirigirse a Dios. Y él dice que Jesús se le apareció. Dice, mi experiencia es muy parecida a lo que le ocurrió al apóstol Pablo en la carretera de Damasco. Acortando toda la historia, él también ha estado viajando por diferentes lugares, hablando de un Dios que le perdonó. Y estos dos hombres, que se buscaban mutuamente para matarse, abrazándose y hablando del mundo, de qué es lo que puede transformar tu corazón. Para que aquella persona que odiabas ahora resulte que pueda ser tu hermano y tu amigo. ¿Cómo podemos avanzar hacia una visión así en Granollers y en nuestro entorno? Este pasaje resalta dos cosas y es curioso. En esa visión, en el capítulo 2, nos dice que tiene que salir la ley del Señor y la luz del Señor. La ley del Señor, pues este mensaje del que hemos estado hablando en esta mañana. Sí, hay un Señor, hay un Dios que nos ha dado la vida, un Dios que nos manda a arrepentirnos. Nos manda a arrepentirnos, sea que nuestro trasfondo y nuestra cosmovisión es religiosa. Eso no va a producir cambio, ni en tu vida ni en tu ciudad. Nos manda a arrepentirnos si nuestra cosmovisión es secular y pensamos que podemos vivir sin Dios. Hay que aceptar ciertas cosas y dejar de ser negacionista. Hay que aceptar que existe un Dios bueno. Un Dios bueno, no malo. Un Dios que te ama. Y si te está diciendo que tienes una enfermedad grave, es porque a la vez te quiere dar la solución. Y hay una sola solución. Se ha mencionado ya antes en el culto. Si pensamos que tenemos solución de otra manera, estamos diciendo que cuando Dios permitió que Jesús muriera en la cruz, se equivocó. ¿Dios habría permitido eso si había otra manera? Te invito esta mañana a dejar de ser negacionista, de aceptar que necesitas tú, aunque eres una buena persona, como todos nosotros, somos buenos y malos, pero tú necesitas arrepentirte, necesitas dar un giro de 180 grados. Dios tiene que estar en el centro de tu vida y significa así coger las llaves y darle todas las llaves. Y aceptarle tal como es Él, no un Dios del que puedas quitar algo y añadir algo, no. Aceptar el Dios que existe, no tu Dios, no la proyección de tu mente ni de otras personas, el único Dios que existe. Y fiarte. Es decir, lo creo, lo acepto. Y Señor, pasa a ser el centro de mi vida porque reconozco que sin ti estoy perdido en esta vida y para siempre. Este es el mensaje de la ley del Señor. Y cuantas más personas escuchen este mensaje y las vidas sean transformadas, cuánta más luz habrá en la ciudad. Termino con la conclusión de Isaías. No puedo mejorar sus palabras en el versículo 5 de Isaías capítulo 2. Aunque en vez de casa de Jacob, nosotros somos la Iglesia Evangélica de Granollers. Oh Iglesia Evangélica de Granollers, venid y caminemos a la luz del Señor. Vamos a orar, pero antes de orar simplemente quiero decir, si tanto aquí en persona como online, tú estás escuchando esto y sabes que Dios te ha hablado a ti. No a la persona que tienes delante, detrás o a tu lado, sino esto va por ti. Todos pasamos por ahí.
y necesitas ayuda, para eso está el pastor. Marcos, nos alegramos de que puedas estar hoy. Para eso estamos los ancianos, para sentarnos contigo y ayudarte a encontrarle a Dios. Pero quizás no es el momento inicial de la conversión en tu caso, sino que has estado intentando construir un proyecto de tu vida. Pero te das cuenta, lo estoy construyendo, Dios está ahí y yo estoy haciendo aquí mi proyecto. Necesito ayuda para recentrarlo, para que esté centrado en Cristo, en Dios. También estamos a tu disposición. Vamos a orar. Oh Dios, te queremos alabar porque eres un Dios bueno. Perdóname a mí porque a veces vivo, a veces hablo, a veces pienso de maneras que sugieren que no lo eres, que yo sé más que tú. Señor, realmente esto es muy feo. Perdóname. Y Señor, perdónanos a todos nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ver donde nuestras vidas no están centradas en ti. Y si hay entre nosotros o incluso una persona escuchando online que nunca ha entregado realmente las llaves de su vida, nunca se ha arrepentido, nunca ha aceptado de corazón el mensaje de la Biblia, que hoy lo pueda hacer y que pueda iniciar toda una nueva vida contigo hoy y para siempre. En nombre de Jesús. Amén.